pero también queremos abarcar otros temas dentro de la juventud, como militantes de la JP justamente. También estamos con Sebastián Silva. Hola, Sebas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Facundo, buenas tardes a Aldana y a toda la audiencia de Nacional. También queremos tener, Sebas, en este caso, tu punto de vista, pero orientándolo más bien a lo económico, ¿sí? Sebas, si te digo esta frase, el terrorismo de Estado de ayer es el hambre de hoy, ¿qué nos decís respecto a eso? Sí, la verdad que, bueno, cuando hablábamos, surgió la idea de organizar este programa. Queríamos hablar un poquito también de la parte económica, que el programa económico que tuvo la última dictadura cívico-militar, y hablamos de cívico-militar porque ahí entran toda la clase empresaria, la élite argentina, ¿no es cierto?, a través de José Martínez de Hoz, que fue su ministro de Economía, que generó un plan que no se había aplicado nunca a nivel mundial, que fue el inicio del neoliberalismo, ¿no es cierto? El neoliberalismo da su inicio como un experimento acá en Argentina a través de José Martínez de Hoz, y la verdad que tuvo una dinámica macabra, por así decirlo, ¿no es cierto? Y que únicamente pudo aplicarse ese sistema a través del terrorismo de Estado, porque de otra forma no hubiese podido hacerlo. Totalmente, Sebas. Es que no es solamente la parte social, sino que repercutió en todos los ámbitos, en la política económica, en la política social, y todo esto que nos mencionás, que también hoy en día lo seguimos padeciendo. Justamente también con los diversos gobiernos que nos tocaron después, gobiernos neoliberales que nos siguen afectando hoy en día. Sí, sin duda, cuando hablamos de este plan, de este ensayo neoliberal que se hizo en la Argentina a partir de 1976, el sistema tuvo 3 pilares, ¿no es cierto?, que fueron la apertura comercial indiscriminada, que fue la liberación total de las importaciones. De hecho, se veía propagandas de ese momento en la cual te decían que comprar en Argentina estaba mal, que comprar lo Made in Argentina estaba mal, que sin embargo ahora podíamos comprar cualquier producto del mundo, lo cual dejó afuera a miles de trabajadores, ¿no es cierto? Las tasas de interés también, que fue lo que se le denominó plata dulce en ese momento, ¿no es cierto? Que la dictadura hace la ley de entidades financieras, en la cual una persona le convenía más que producir, por ejemplo, a un empresario le convenía poner la plata en una financiera, y esa plata le rendía dividendos altísimos, muy por encima de la inflación, que la inflación durante los años de la dictadura tuvo un promedio de 405%. 405%, que a la vez Martínez de Hoz suspendió las paritarias, suspendió los convenios colectivos de trabajo, o sea, haciéndole perder a los trabajadores más de un 20% de salario, ¿no es cierto? O sea, todo lo que habíamos ganado con el peronismo se fue todo. Sí, cambiaron de raíz la matriz productiva de un país que hasta ese momento tenía el 5% de pobres, y lo llevaron al 20%, una deuda externa que tenía, que era muy baja, que no me acuerdo si rondaba los 6.000 millones de dólares, la dejaron en 45.000 millones de dólares. ¿Y cómo lo hicieron eso? A través del terrorismo de Estado, cercenando la libertad de los trabajadores, no dejándolos participar en los distintos convenios colectivos de trabajo, y habilitando una entrada de capitales extranjeros que nunca se vio reflejada en la economía real de la Argentina, sino que únicamente entraban para la especulación financiera, y eso permitía que vos importes muchísimo más de lo que el país podía producir o aguantar. En ese momento se cerraron más de 20.000 fábricas en la Argentina, ¿no es cierto? Pequeñas y medianas empresas terminaron desapareciendo. Luego, una de las cosas más macabras, aparte de la tortura, la desaparición forzada de personas y demás, que hizo la dictadura, fue la privatización, la estatización de la deuda privada. Si lo ponemos en palabras comunes, una empresa tenía una deuda, el Estado absorbía esa deuda, se hacía cargo, la empresa podía endeudarse, dar quiebra, no responderle a la gente, y el Estado le absorbía esa deuda, se la pagaba, y esa gente que hacía, iba y se construía, por ejemplo, departamentos de Miami, que hay muchísimos argentinos que han construido ahí, amasado su fortuna. Los Macri son un claro ejemplo de eso.
Totalmente. Sebas, y en este caso toda esta información que vos nos estás brindando en este momento, que en ese momento obviamente los argentinos no estaban al tanto de todo eso. No, porque existía un blindaje mediático enorme, ¿no es cierto? No se podía hablar prácticamente en la prensa, vos no podías hablar en contra del gobierno. Y en lo económico también manejaban el humor social, porque justamente agarraban un pequeño comerciante, una persona que le daba para sus ahorros, ponía esto en la especulación financiera, ¿no es cierto?, que rendía altos dividendos y la tenía 6 meses después. Esa plata se evaporaba porque no había respaldo del gobierno, que la forma de respaldarla era emitiendo deuda, ¿no es cierto? Que ahí fueron endeudando al país y sumiéndolo en una pobreza que hasta el día de hoy continúa. Veníamos de un país con una pobreza del 5%, pasó al 20% en pocos años y eso hasta hoy es una pobreza estructural, vamos a decirlo, ¿no? Porque el país no ha llegado nunca volvió a bajar a esos números de pobreza. Claro, justamente también con Néstor fue que pudimos enfrentar este tema económico con respecto a la deuda externa también, que tan importante fue en ese momento. Que vuelvo a remarcar, es muy importante este tema de la información. En ese momento no se manejaba este tipo de información que tenemos ahora, de poder estar analizando por lo menos, porque tampoco nos permitían eso, que es demasiado importante. Hoy en día, si bien tenemos los medios de comunicación, también tenemos otros medios por el cual poder sacar todo este tipo de información. Sí, sin duda, en su momento la deuda fue algo tan grave que prácticamente no permitió a los gobiernos subsiguientes que le siguieron, ¿no es cierto?, poder tener un manejo bueno de la economía. De hecho, Martínez de Hoz decía que ellos se vieron interrumpido su plan económico con el regreso de la democracia, y que su mejor alumno era Domingo Cavallo, que ellos no pudieron llegar a las privatizaciones, pero sí dejaron a la mayoría de las empresas públicas en una situación deficitaria, ¿no es cierto?, que luego se agravaron con el gobierno de Alfonsín cuando viene, y el menemismo la fue a privatizar, y que por suerte, ¿no es cierto?, tanto Néstor como Cristina las volvieron a estatizar para que estén al servicio del pueblo como tienen que estar, y hoy vemos que la derecha nos dice que quieren privatizar todo, ¿no es cierto? Quieren volver a esos tiempos, y es el mismo programa económico. Uno puede tener sus diferencias o no dentro del frente, ¿no es cierto?, que hoy nos toca gobernar, pero sin dudas que es mucho peor lo que viene, porque la derecha esta vez no va a perdonar. Ellos quieren un programa que realmente deje afuera a todos. Van por todo, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque fíjate que nosotros estamos hablando, en este caso, de la época de la dictadura, y hoy en día seguimos con esos miedos en cuestiones económicas. Si bien podemos decir nunca más toda la política social, pero si bien en lo que es la política económica seguimos con ese miedo que no cesa, no para. Como decís, la derecha sigue afrontando, por así decirlo, todo este tipo de cuestiones que nos da cierto miedo a que el día de mañana, que ya pasó en este caso, que nos endeudemos con lo que es el FMI. Sí, sin dudas. De hecho, ahora que se hablaba de un acuerdo con el fondo, ¿no es cierto?, de patear la deuda externa para más adelante, esta deuda criminal que nos dejó Mauricio Macri con más de 45.000 millones de dólares en un año y medio que la tomó, decían que el programa del fondo no nos pedía una reforma laboral, una reforma impositiva, una reforma jubilatoria. O sea, la derecha pedía que sean duros con nosotros, ¿no es cierto? Se hablaba del tipo de acuerdo, que a nadie le gusta celebrar un acuerdo así, pero ellos pedían incluso que sean más duros, y es un poco el eje por el cual van, ¿no es cierto?, que es que vienen por distintas reformas y por los derechos adquiridos de los trabajadores, que eso es lo preocupante, y yo creo que ahí es donde tenemos que estar todos para defender eso. Sebas, y en este caso también remarcar que nosotros vamos a seguir, ¿no?, desde nuestro lugar, que si bien es chico, pero vamos a seguir defendiendo
afrontar todas este tipo de cuestiones, todas este tipo de políticas como juventud peronista, sobre todo militantes de la juventud peronista. Y también me gustaría que nos des tu opinión acerca de la militancia, en este caso el contexto que estamos viviendo hoy en día con respecto al gobierno también. Bueno, sí, primero que nada quería decir que la gran deuda que nos queda hoy, aparte de social, ¿no es cierto?, que nos legó la dictadura y que ningún gobierno desgraciadamente le ha cambiado, es la ley de entidades financieras, ¿no es cierto?, que permitió a las grandes empresas modificar el esquema argentino. Yo creo que eso es una gran deuda de la democracia en materia económica. Y bueno, y hablando de hoy, ¿no es cierto?, hoy tenemos un gobierno que ha enfrentado situaciones extremas, ¿no? Y una vez que ingresa al gobierno en diciembre de 2019 se encuentra con una deuda impagable que se había tomado en 1 año y medio. Mauricio Macri tomó deuda que corresponde a la totalidad histórica de la deuda que se tomó en Argentina de más del 50%. O sea, fue un nivel de endeudamiento jamás antes visto. No es un dato menor. Y con vencimientos que no se podían pagar. ¿Qué es lo que dicen ellos con esos vencimientos que no se podían pagar? No, si nosotros ganábamos, nos iban a refinanciar. Obviamente que no podemos ser adivinos, pero sin duda que generó una complicación enorme. Luego el gobierno asume en diciembre de 2019, en marzo de 2020 le llega una pandemia que nos genera una pérdida de más del 12% del PBI, ¿no es cierto? Un problema que todavía hoy lo sentimos. Si bien en 2021 nuestro PBI se recuperó en 10%, todavía no hemos alcanzado el nivel de actividad que teníamos previo a la pandemia. Y cuando más o menos se puede querer enderezar un poquito la cosa y se viene el arreglo que se esperaba con el Fondo Monetario, estalla una guerra entre Rusia y Ucrania que eleva por las nubes los precios del gas natural, ¿no es cierto?, que es lo que se necesita, que Argentina no produce todo el gas natural que ocupa, sino que tiene que importar, lo importa mediante barcos. Se superó, creo que estaba a $8, algo así, el metro cúbico previo a la guerra. Y hoy está arriba de 35, así que no sabe Argentina todavía si va a tener gas natural para el invierno. Si bien a nosotros acá en Corrientes no nos afecta, desde Buenos Aires hacia el sur afecta muchísimo por las condiciones climáticas. El precio del petróleo también se fue, se fueron todos los commodities internacionales que fijan precio, se fueron, y eso generó un aceleramiento de la inflación, que es el gran problema que nos preocupa a todos, porque uno ve todos los días que afecta a la canasta básica, al ingreso a nuestro bolsillo. Bueno, Sebas, la verdad que en este caso todo lo que nos contás, lo que nos explicás para nosotros es buenísimo, porque muchas veces no sabemos bien de estos temas, pero nuevamente remarcar que todo esto que está pasando, todo lo que nos pasó justamente con el macrismo, que se asemeja totalmente a lo que pasó con la dictadura en la cuestión económica, que vinimos acarreando una deuda que se repuntó con Néstor y Cristina y que luego volvió a caer con lo que es el macrismo, que eso no es dato menor, como dije anteriormente. Sí, sin duda. El gran problema que tienen los gobiernos de derecha, ¿no es cierto?, es que se endeudan, destruyen la economía del país, y después llegan los gobiernos populares y nos hacemos cargo de esa deuda porque pensamos en la gente, ¿no es cierto? Muchos hablaban por ahí en contra del acuerdo de ir al default, pero no nos explicaban. Está bien, en lo personal, nadie quiere hacer un arreglo con el Fondo Monetario, creo yo. Pero nadie nos explica qué pasaría si no se hace ese acuerdo, y ahí es donde está el problema, y uno trata de negociar con las cartas que tiene. En su momento, por ejemplo, Néstor Kirchner le pagó 11.000 millones de dólares al contado al fondo. Hoy, desgraciadamente, no tenemos la oportunidad de pagar eso, ni tampoco es la misma deuda, ¿no es cierto? Son más de 45.000 millones. Entonces ahí está el problema, y ahí hay que explicarle a la gente que si no se llegaba a este acuerdo, la economía iba a estar muchísimo peor, porque uno, al entrar en default con el fondo, también entra en default con todos los países que lo componen. ¿Y quiénes son los países que componen el Fondo Monetario? Prácticamente más de 190 países. O sea, quedaríamos aislados del mundo y en una situación gravísima, porque necesitamos venderle al mundo para generar los dólares que el país necesita para poder funcionar correctamente. Sebas, para cerrar esto,
volviendo a lo que es el 24 de marzo, si bien ya hablaste, hiciste un abanico de todo lo sucedido tanto en la época de la dictadura como también la trayectoria de la historia económica que tuvimos en todos estos años. Si querés hacernos una comparación, un comparativo de lo que fue la economía, el proyecto económico que tenía la dictadura, con respecto si se asemeja a un gobierno, que en este caso claramente es el gobierno neoliberal de Macri. Si querés hacer una comparación, ¿cómo se asemeja en este caso? Sin duda, uno de los grandes, de la gran temática que tienen estos gobiernos neoliberales, ¿no es cierto?, es generar, ellos dicen que si generan mejores dividendos para las empresas, es la teoría del derrame. Vos tenés un vaso, si lo llenás el vaso, tenés que esperar a que se llene, que esa es la gente que está adentro, los grandes empresarios, y una vez que se rebalsa, se reparte entre la gente. La verdad que siempre mucha teoría con eso, pero el vaso nunca se derrama y siempre se la llevan ellos y la gente queda desde afuera. Y eso es lo que nosotros entendemos, que la economía cierra únicamente con la gente adentro, con un país activo, consumiendo, y con que la verdad el objetivo, como lo decía Perón, es que los trabajadores sean un poquito más felices, ¿no es cierto? Ese tiene que ser el objetivo primordial de un gobierno. Totalmente. La verdad es que lamentable esto que pasamos con el gobierno anterior, ¿no? Que se asemeje tanto a lo que es la época de la dictadura.